Alerta en C5N, detuvieron a más de 200 hinchas de Boca en Paraguay, entre ellos al Rafa Diceo. Estamos en comunicación telefónica con nuestro colega Pablo Carroza. Hola Pablo, buen día. Hola Javier, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, contanos, ¿qué pasó con Diceo ahora otra vez? Bueno, una verdadera locura lo que se vivió antes del partido y también lo que está pasando a esta hora, porque todos los hinchas de Boca, no solamente barras que viajaron vía terrestre, en este momento están todos detenidos, acusados de entrar a los tiros antes del partido del barrio San Felipe, a un lugar de casas muy humilde, a un barrio de gente damnificada por las inundaciones, esto camino al estadio, por lo que a mí me cuentan, producto de un mal accionar de la policía, donde los llevaron por un lugar denominado La Chacarita, cuando los otros 3 micros pasaron por la Costanera, los llevaron por el lugar más peligroso de Asunción, donde también tiene un asentamiento muy fuerte la barra de Cerro Porteño. La gente de Boca se bajó, protagonizó algunos incidentes, los dejaron ir a la cancha y una vez que finalizó el partido, bueno, los detuvieron a 297 hinchas, de los cuales 60 pudieron probar que habían viajado vía aérea y fueron liberados, y a esta hora quedan 237 personas detenidas, de los cuales ahí se encuentra la primera plana de la barra, Sí. Que no bajaron ni siquiera de los micros, pasaron la noche en la agrupación FOPE, esto es la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales de Paraguay, y ahora están siendo trasladados a la Fiscalía para presentar justamente la declaración ante Aldo Cantero, que es el fiscal que interviene en la causa. Pablo, a ver, entonces reiteramos, ¿la policía o ellos equivocaron el camino en esto del desvío y pasar por esa zona de villa cercana o de dominio de parte de la hinchada de Cerro Porteño? Bueno, lo que dice la gente de Boca es que fue la policía, y la policía también de alguna manera reconoce que hubo un error en el traslado, en el operativo, lo que no daba lugar a bajarse y empezar a los tiros, a saquear algunos comercios, a pegarle a la gente y demás. Lo que dice la gente de Boca es que no tuvo opción, no tuvo más remedio que bajarse, y no lo estoy justificando ni mucho menos, sino describiendo una situación que pasó antes del partido, donde finalmente le terminaron incautando armas blancas, cocaína, alcohol. Incluso hubo testigos que denunciaron que hubo tiros al aire y que también algunos impactaron contra una vivienda. Ajá. Entonces por eso se está en este momento averiguando quiénes son los que participaron de esos incidentes, porque de los 4 micros hubo uno solo que tuvo ese inconveniente, y obviamente que dentro de estos 237 detenidos hay un montón de gente que no había tenido nada que ver. Claro, claro, preventivamente deben haber o deben estar haciendo una investigación, por eso están todos detenidos. Ahora la pregunta es cómo hicieron para pasar, bueno, uno lo tiene que preguntar, uno se lo imagina, pero digamos, ¿cómo hicieron para pasar las armas? ¿Hay droga también que incautó la policía paraguaya dentro del micro, sabes? Sí, hay droga. Yo sé que la barra de Boca fue recibida por la de Sportivo Luqueño de Paraguay, que es uno de los rivales justamente de Cerro Porteño, Sí. y uno imagina que por ahí puede llegar a venir esta cuestión. Quiero creer que no cruzaron la frontera con droga y con armas de fuego. Evidentemente, mucho ha tenido que ver la barra de Sportivo Luqueño, quienes los estaban escoltando a los hinchas y a los barras de Boca hasta lo que era el Estadio de Defensores del Chaco, donde finalmente ingresaron y después terminaron todos detenidos. Bien, entonces reiteramos, Pablo, están detenidos a disposición del Ministerio Público, van a tener que declarar, uno supone en el transcurso de esta mañana, son 237, y los cargos en este caso serían... Formaban parte de la nómina que a nosotros nos dieron la barra brava de Boca. Sí. Lo que nos dicen, esto por lo menos hasta el último parte que teníamos por la gente de la policía paraguaya y también algunos colegas, en su momento, bueno, lo que se dijo fue esto, de tenencia ilegal de armas, de tenencia de drogas y demás, y aparte de estos hechos vandálicos que cometieron en el barrio San Felipe. Habrá que ver cómo queda caratulada la causa de ahora en más. Todo tendrá que ver, me imagino yo, con lo que disponga el fiscal Aldo Cantero, que será la persona que en este momento le está tomando declaración a los choferes de estos 4 colectivos, y después lo van a empezar a hacer estos hinchas de Boca también. Perfecto, bueno. Bueno, Pablo, muchas gracias por este contacto. Reiteramos 237 hinchas de Boca detenidos, entre ellos algunos de los integrantes
de los jefes, de la barra actual de Boca Juniors. ¿Vos sabés si Mauro Martín también estaba dentro de este grupo? No, no tenemos el nombre de Mauro Martín, sí de Rafael y Fernando Diceo. Los hermanos, perfecto. Sí, dentro de lo que es la cúpula de la barra de Boca, lo que no quiere decir que Mauro Martín no haya tenido que ver o no esté. Por lo menos no nos brindaron ese nombre. Bien. Ahí estamos viendo nosotros imágenes, ahora te cuento, Pablo, si no tenés una tele así cerca, que estamos viendo y escuchando algunos de los incidentes que se producían en las inmediaciones. Estas son inmediaciones del estadio, ¿no es cierto? A la llegada inclusive de los micros y demás. Sí, exactamente. Esas son las imágenes donde la policía finalmente termina por detener a estos hinchas de Boca. Insisto, de 4 micros hay uno solo que es desviado. En un micro hay cerca de 60 personas que se bajaron y que protagonizaron esto que están viendo. Bien, bueno, se incautaron armas y cocaína también. Habrá que ver ahora la justicia qué determina, porque, Pablo, a ver, más allá de nosotros hemos contado por lo menos el último hecho policial que involucra algún argentino y las autoridades paraguayas, el caso de Chueco, el abogado justamente de Lázaro Báez, que se había profugado hasta allí, pero como entró de manera irregular al país y no había pasado 50 kilómetros desde la frontera, lo expulsaron directamente del país, pero en este caso uno supone que los hinchas entraron de manera regular y además han pasado porque han ido hasta Asunción a presenciar el partido. Exacto, y aparte de eso que pudieron ingresar a la cancha. Por eso habrá que ver qué es lo que determina la justicia, porque uno imagina que dentro del micro se produce esto y que no lo tenía ningún hincha en particular. Entonces, bueno, me imagino que en el transcurso del día vamos a tener mayor información, porque todo esto lo estuvimos trabajando durante el transcurso de la madrugada. Están incomunicados, hay muchísima preocupación también en la familia, porque son 237, de los cuales hubo quizás 200 que no hicieron absolutamente nada, que fueron a ver un partido de fútbol a Paraguay y que en este momento terminaron detenidos. Por eso habrá que ver qué es lo que sucede en las próximas horas. Uno imagina que van a recuperar la libertad, como lo hicieron estos 60 que pudieron probar que ellos habían viajado en avión y fueron a ver un partido de fútbol que no tenían absolutamente nada que ver con los micros, porque una vez que termina el partido, lo primero que hace la policía es detener a todo el grupo de hinchas de Boca que había ido desde Buenos Aires. Cuando pudieron mostrar los pasajes y probar que ellos no tenían nada que ver con los micros, 60 fueron liberados en el transcurso de la madrugada. Claro, Pablo, a ver, ¿cómo fue el antes y el después del partido? Porque ya nos contabas vos que, bueno, o los desviaron o se desviaron sin querer hacia una zona de villas que es de dominio de Cerro Porteño. El equipo, le contamos para aquellos que no saben, Boca ayer se enfrentó con Cerro Porteño en la noche. Esto fue previo justamente al encuentro. Es decir, ¿qué pasó en el antes y el después del partido? ¿Hubo incidentes también, sabés? No en el después, porque los hinchas de Boca después de la victoria se quedan cantando un rato importante, creo yo, que habrá sido alrededor de 40 minutos, donde no imaginaban que se iban a detener. Claro. Y cuando la policía le da la orden de detención, ellos ya estaban arriba de los micros, creyendo que volvían a Buenos Aires, y finalmente terminaron detenidos justamente en las Fuerzas de Operaciones Policiales Especiales. Entonces, prácticamente que no hubo tiempo a los incidentes después del partido. Sí antes, donde hubo aparte de 2 personas detenidas por falsificar entradas, y donde todos estos hinchas o barras que protagonizan los incidentes, que incluso robaron una parrilla, la recaudación, y empezaron a los tiros, todo esto según la versión que tiene la policía paraguaya, y también los testigos, bueno, lo terminan por detener, ¿no? Claro. A ver, estos incidentes, hacía mucho que no se producía un incidente de estas características en otro país, ¿no es cierto? ¿O es simplemente porque Boca no ha viajado? Porque en la Copa Libertadores ha viajado en la primera rueda, pero ahora con Paraguay, ¿hay alguna, digamos, algún roce muy especial y muy particular que hace que sea un partido de alto riesgo, no por lo que pasa dentro del campo de juego, sino lo que pasa entre las hinchadas? No, se sabe que la barra de Boca es una de las hinchadas más peligrosas de Sudamérica y quizás pueda llegar a venir por ahí. Boca había viajado no hace tanto tiempo a jugar un partido contra Capiatá y no hubo este incidente, donde también había estado escoltado por la barra de Sportivo Luqueño. Acá uno se imagina también que deberá haber tenido que ver alguna interna policial paraguaya con incluso la barra de Cerro Porteño, y porque termina siendo muy raro
que de los 4 micros uno sea desviado, pase lo que pase, porque digo, es desviado en el barrio más peligroso de Asunción, entonces esto es lo que a uno le genera sospechas, pero bueno, es un pensamiento en voz alta que estamos haciendo después de un mal accionar de la policía y obviamente una actitud que no se justifica para nada de los hinchas de Boca de bajarse y de empezar a los tiros o de empezar a los piedrazos y de saquear y demás. Claro, salvo que, y esto tampoco se justifica, pero bueno, salvo que hayan sido agredidos ellos y hayan bajado para defenderse, pero si tienen armas ya eso estaba como algo previsto, es decir, algo diagramado de antemano. Sí, se sabe que todas las barras viajan con armas. En este caso, sí. Yo no sé si arriba del micro o en autos particulares que estaban custodiando también esta situación, pero en el lugar donde hay banderas, en ese lugar hay armas. Entonces, a mí no me sorprende tanto, lamentablemente, ¿no? La presencia, en este caso, de las armas de fuego que dicen los testigos haber visto, incluso haber escuchado los disparos. Pero bueno, tampoco uno puede dar fe de algo donde no estuvo. Evidentemente se basa en la información oficial que hay a esta hora de la mañana y tiene que ver con estos 237 detenidos que los están identificando. Pablo, vos que sos especialista no solamente por supuesto en deporte, sino también en estas cuestiones vinculadas a la violencia, lamentablemente en el deporte, es decir, ¿cómo suele viajar una barra brava? En este caso la de Boca ya nos contabas, es decir, la barra, digamos, los jefes viajan todos juntos o se dispersan para no tener inconvenientes o no ser detenidos todos en la misma redada. Esto es una buena pregunta. Yo creo que hay diferentes situaciones. En muchos casos los hinchas viajan vía terrestre y la barra lo hace en el mismo avión de los jugadores o en otro vuelo. Acá, bueno, por tratarse de Paraguay hubo muchos integrantes de la barra de Boca que sí lo han hecho también vía terrestre. Salieron en 4 micros, cruzaron la frontera, fueron requisados como se le hace habitualmente y pudieron ingresar en Paraguay, no hubo ningún tipo de inconveniente hasta ese momento. Todo vino antes del partido, ya dentro de Asunción y a pocos minutos de llegar al estadio. Los incidentes, digamos, ¿se sabe si hubo heridos porque tenemos que decir esto, lamentablemente, que ha sido una especie de combate desde el sector de la villa, allí donde nos decías vos, en la periferia de Asunción, con los micros de la hinchada de Boca? Sí, tengo acá una mujer herida y no mucho más que eso. Después también es difícil saberlo esto porque cuando hay personas que tienen antecedentes penales no van a un hospital público, claro, y se hacen atender de manera privada, y también acá es mucho más complicado aún porque estamos hablando de algo que ha sucedido en Asunción del Paraguay, pero por lo pronto no nos han dado un registro de heridos de gravedad. Mira, vos sabés que en el diario ABC, le digo a la producción también, en el ABC Color, ya hay un título, dice error policial acabó en saqueo, en el ABC Color de Paraguay. Dice, la policía asumió que por un cambio en el itinerario establecido de los buses de hinchas del club argentino Boca Juniors, se produjo una serie de hechos delictivos en el barrio San Felipe. Los 237 barrabravas detenidos declaran hoy ante la Fiscalía. Allí estamos mostrando, Pablo, justamente esto, ¿no? Dice la información, además, algunas fotografías que también están allí, los agentes policiales encargados del traslado de los fanáticos extranjeros admitieron que incurrieron en un error de procedimiento, pues uno de los agentes motorizados que escoltaba a los micros tomó un desvío no programado, lo que desembocó en los hechos vandálicos registrados en la zona de Perú y Artigas, según se informó. Los periodistas, obviamente, en este caso, de ABC Color. Tras la requisa practicada a los 4 micros que trasladaban a los inadaptados, así dice el diario, no se pudo encontrar el arma de fuego con el que perpetraron anoche asaltos callejeros y a pequeños comercios. ¿Sí, Pablo? Y dice, sí, bueno, además de los 237 detenidos, uno era boliviano, el resto de nacionalidad argentina. De los colectivos que fueron demorados en Sajonia, antes del partido por la Copa Libertadores entre Cerro y Boca, en el Estadio de Defensores del Chaco, se incautaron 73 gramos de marihuana, 2 de cocaína, conservadoras con bebidas alcohólicas, como una caja de champán, 1 litro de caña de producción paraguaya, 12 litros de vino en cartón de diferentes marcas, 1 litro de Fernet. El procedimiento estuvo coordinado por el fiscal Aldo Cantero, de la unidad especializada que vos nos contabas en seguridad,
y convivencia de las personas, quien dispuso que los micros y los barras sean derivados hasta la sede de la Fuerza Operativa de la Policía Especializada, el FOPE, como nos decías vos también, y fueron convocados para declarar en la jornada de hoy. Es decir que, además de lo que vos nos contás, lo que dicen por lo menos los medios paraguayos es que hubo asaltos y saqueos por parte de los hinchas de Boca. Sí, esto es real y esto también sucedió en el barrio San Felipe, camino al estadio, paralelamente a estos incidentes, pero sí coincide con el testimonio de algunos hinchas de Boca con lo que uno podía hablar en el transcurso de la madrugada, y acá están haciendo foco en un mal accionar de la policía. Mirá, estamos viendo, perdóname Pablo, estamos viendo imágenes de lo incautado. Allí se ven las heladeras portátiles y se ven los micros. Allí están las heladeras arriba de la camioneta, algunas cajas, y se ve el ingreso de los micros a la agrupación FOPE, a la agrupación de la policía, justamente de las fuerzas especiales, con los hinchas de Boca arriba de los colectivos. Sí, esto pasó cerca de las 2 de la mañana, hora argentina, donde los hinchas de Boca habían sido demorados primero en la puerta del estadio arriba de los micros, y ellos creían que iban a ser trasladados directamente a Buenos Aires, que el viaje estaba llegando a su fin, sin saber que iban a pasar la noche a bordo de los micros, porque en ningún momento pudieron descender. Sí, les quitaron a algunos los celulares, a otros los obligaron a apagarlos, pero estuvieron toda la noche incomunicados, y a mí, por lo que me decían, en algunos minutos van a empezar a declarar. Primero lo iban a hacer los choferes de los micros. Exacto, reiteramos que les incautaron algo de marihuana, algo de cocaína también. No es una sustancia, no es una cantidad muy grande, muy elevada, hay que decirlo también, pero dentro del micro, de los micros, incautaron conservadoras con bebidas alcohólicas, como una caja de champán, 1 litro de caña de producción paraguaya, 12 litros de vino en cartón de diferentes marcas, 1 litro de Fernet. Todo esto dentro de los micros, o por lo menos de los vehículos incautados. Eran 4 los micros, y los hechos vandálicos se registraron en la zona de Perú y Artigas. Admite la policía la verdad, yo te digo algo, acá ha pasado en alguna oportunidad también, ¿no? Pero, digamos, no con características muy graves, salvo en una ocasión. Pero que la fuerza policial que tiene dominio de los lugares suena raro, extraño que se pueda equivocar. Y pasar en lugares, como decís vos, si es una villa de dominio de Cerro Porteño, o casualidad que ayer Boca se enfrentaba también con Cerro Porteño, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Y acá también resulta raro y resulta bastante llamativo que pueda llegar a desviarse uno de los 4 micros por voluntad propia, ¿no? Sin la orden de la policía, o al menos de la moto que los estaban escoltando. Entonces, si los medios paraguayos empiezan a tomar esta información y se empieza a hablar de un mal accionar de la policía, y la policía propia guaraní reconoce que en definitiva acá hubo un error, a mí me hace ruido que justamente el error haya tenido que ver en el barrio más peligroso de Asunción. Exacto. Vos sabés que en el diario, y con esto cerramos, Pablo, y te liberamos y te agradecemos, por supuesto, en el diario ultimahora.com también hay algunas fotografías, y también habla de alrededor de 250 hinchas. Dice, según el reporte, con el operativo de la policía quedaron más de 250 hinchas o personas detenidas, incautadas, dice más o menos la misma información. Varias cajas de bebidas alcohólicas, marihuana y armas blancas. Se le agregan armas blancas a esa arma de fuego que estaban buscando. Bueno, esto obviamente, dice, después de haber protagonizado los hechos delictivos, los hinchas argentinos pudieron ingresar al estadio para observar la victoria de su club. Luego, cuando se disponían a regresar a la Argentina, como contabas vos, Pablo, 4 colectivos fueron demorados y posteriormente los barras quedaron detenidos. Una vecina de la zona de Artigas y Perú, identificada como Estela Lugo, dijo que los hinchas robaron cerveza de un local, así como su recaudación a punta de pistola, y rompieron el vidrio de otra despensa a la que no pudieron ingresar también para robar. La mujer, dice la información del diario Última Hora, tuvo la mala fortuna de salir a buscar la cena para su hijo en compañía del mismo, por lo que sufrió los desmanes causados por los barras argentinos. Dijo, tuve que meterme en la casa de un desconocido para salvarme. La mujer dijo además que aparentemente los colectivos que trasladaban a los barras tenían que entrar en la costanera José Asunción Flores y la intersección con José Santos, pero no saben por qué razón siguieron por Artigas, ¿sí? El error policial que sigue marcado aún a través de esta vecina. Y los saqueos y robos que coinciden en cuanto a la información periodística que viene de allí. Pablo,
Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias. No, por favor, un placer.